Vamos a ver la definición de los controladores en el archivo controllers.js. Lo primero que vamos a hacer es crear otro módulo MinIssue.controllers para indicar que vamos a contener los controladores en este módulo. No vamos a depender en este caso en ningún otro módulo y empezamos a definir todos nuestros controladores. Estos controladores serían los mismos que usamos en app.js aquí cuando definimos la ruta. Estamos diciendo que queremos usar el controlador listaController. Para poder hacer uso de estos controladores en el archivo app.js debemos hacer que el módulo MinIssue, el principal, dependa de MinIssue.controllers, que es el que estamos definiendo ahora mismo. Pues vamos a controllers.js y aquí lo que vamos a ver es que vamos a definir el primer controlador, listaController, que es el que gestiona la lista de la página principal. Ponemos .controller, el nombre del controlador, listaController, y vamos a usar las anotaciones de las dependencias. Esto es para, recordemos que cuando se minimiza el código, la inyección de dependencias siga funcionando. Pues bien, vamos a inyectar el scope y el servicio HTTP que nos permitirá hacer peticiones HTTP a un servidor REST, por ejemplo. La función como última posición del array, y lo que vamos a hacer aquí dentro de la función es que con $HTTP vamos a lanzar una petición HTTP GET a la URL incidencia. Cuando se produzca el éxito, este callback lo que va a hacer es va a recibir en data los datos de la petición y los va a asignar a una variable del scope, el modelo, llamada incidencia. Vamos a ver el formato de estos datos. Abrimos Git Bash, nos metemos en la carpeta gestor de incidencia y hacemos un npm start. Esta sería nuestra página y si vamos a /incidencia, aquí tenemos el objeto JSON que nos devuelve una array con las incidencias. Esto sería lo que estamos asignando a la variable $scope. Vamos a echarle un vistazo a la plantilla controlada por listaController. Para ello nos vamos a la carpeta de parciales lista.html. Vemos que es un parcial porque no tiene ni cabecera ni cuerpo, únicamente el contenido HTML que debemos rellenar en el div marcado con la directiva ngView. Tenemos dos partes, por un lado el campo de texto que nos permitirá filtrar y por otro lado la lista. Si quitamos todos los elementos visuales de Bootstrap, tenemos que la única línea importante del campo de texto de filtrado es esta, donde declaramos que es un input del tipo texto y aquí estamos haciendo un binding en los dos sentidos con esta directiva ngModel en la que estamos enganchando este input de texto con una variable del scope llamada filtro. En la lista tenemos una lista no numerada y que tiene un único ítem de lista que se va a repetir por cada incidencia en el array de incidencias que acabamos de asignar dentro del controlador. También vamos a aplicar un filtro filter que va a filtrar por el valor de la variable filtro, que recordamos se alimenta de este input de texto. Dentro de los elementos de lista vamos a tener un enlace cuyo texto va a ser el título de la incidencia y además va a indicar el autor de la incidencia. nghref es una directiva que no habíamos visto hasta ahora. Su comportamiento es igual al atributo href. Entonces, ¿por qué se usa? Pues, si nos fijamos en el enlace al que apunta, vemos que hay un binding en él. Si no usáramos nghref, este enlace, en los momentos iniciales en los que Angular todavía no ha cargado,
tendría esto sin sustituir por el valor real y sería un enlace inválido. Con ANG-href evitamos que esto suceda. Vamos a definir ahora el controlador VistaController, al que le inyectamos las siguientes dependencias: $scope, $http, $location. Este es un servicio que nos va a permitir leer la URL de la barra de direcciones y también cambiarla. ID de incidencia, que sería el servicio que hemos definido en app.js, concretamente aquí en Resolve, y que en su uso normal va a ser el valor de route current params id, es decir, sería de la URL que estamos visualizando el ID de la incidencia. Ahora ya tendríamos la función. Vamos a hacer en primer lugar una petición get a incidencias ID de incidencia. Veamos el resultado de hacer algo similar. Esta sería, digamos, una incidencia con su ID, su título, su tipo, el estado, autor y la descripción. Pues esta petición HTTP lo que haremos es rellenar la variable incidencia del scope con esos datos, que sería la incidencia que estamos visualizando. También vamos a crear dos propiedades, modificar y eliminar, a la que le vamos a añadir comportamiento. Modificar lo que va a hacer es redirigir el navegador a la URL editar y el ID de esa incidencia, es decir, abriría la ventana de edición. Eliminar lo que va a hacer es hacer una petición HTTP delete a incidencia y el ID de la incidencia. Es decir, lo que estamos indicando por la interfaz REST es que elimine esa incidencia. Cuando se produzca el éxito, que sería que en datos tengamos un true, vamos a redirigir a la lista de incidencias. Veamos ahora la plantilla controlada por este controlador. Ver incidencias, pues lo que vamos a tener es el título, incidencia.título, autor, incidencia.autor, incidencia.tipo, incidencia.estado, descripción, incidencia.descripción. Esos son los bindings que vamos a tener. Y posteriormente vamos a tener dos botones. Y estos botones van a tener la directiva ngClick para invocar la propiedad, la función modificar o para invocar la función eliminar. Edición Controller es el controlador que gestiona la ruta de edición. Le vamos a inyectar $scope, $http, $location y el ID de incidencia. En primer lugar, vamos a hacer un get al servidor para traernos la incidencia que queremos editar. Por lo tanto, get a la URL incidencias ID de incidencia. Cuando tengamos los datos, asignamos esos datos a una variable del scope llamada incidencia. También vamos a tener una función aplicar que lo que va a hacer es aplicar la edición. Por lo tanto, haría un post a incidencias, el ID de incidencia, es decir, todo el rato sería el mismo ID de incidencia, con la incidencia modificada. ¿Por qué scope incidencia tiene la incidencia modificada? Pues porque esta variable tiene un binding en las dos direcciones con la vista HTML. Cuando se produzca el éxito, lo que vamos a hacer es redireccionar el navegador a la URL de visualización de esa incidencia. Veamos ahora el parcial que controla Edición Controller. Sería formincidencia.html, que se usa tanto para crear una nueva incidencia como para editarla. Consiste únicamente en un formulario que va a tener la directiva ng-submit, que no habíamos visto hasta ahora. Esta directiva lo que indica es que se ejecute esta expresión cuando se dispare el evento de envío del formulario. El equivalente de HTML refrescaría la página, pero ng-submit no. Vamos a nombrar al formulario con form_incidencia para poder hacer la validación con los mecanismos de validación que tiene AngularJS
Aquí vamos a tener un div que va a contener un campo de texto para modificar el título. Va a tener un binding en los dos sentidos con incidencia.título. Para validación vamos a marcar este input con la directiva required. También vamos a tener un select para seleccionar el tipo de la incidencia. Va a tener los valores bug o mejora. Otro select para seleccionar el estado de la incidencia, abierta o resuelta. Aquí hay un punto importante y es que el div va a tener la directiva ng-hide. Esta directiva lo que realizará es cuando esta expresión sea verdadera, se ocultará el div. Existe también la contraparte ng-show. ¿Cuándo vamos a ocultar el div? Pues el div lo vamos a ocultar cuando el id de la incidencia sea indefinido. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estemos creando un nuevo id. Posteriormente, cuando estamos editando, como sería el caso porque es el controlador que acabamos de ver, esto se mostrará y podemos cambiar el estado a resuelta. Autor, que va a estar enlazado con autor incidencia y va a ser también required. Y la descripción, que va a ser un área de texto que va a estar enlazada con el atributo descripción.incidencia, igualmente va a ser required. Vamos finalmente al botón, que va a tener esta directiva ng-disable, que deshabilitará el botón cuando el formulario de incidencia sea inválido. Por esto nombramos el formulario de incidencia, para poder acceder a su propiedad $invalid y poder comprobar si es inválido y si es así, deshabilitarlo. Como estamos reutilizando la misma plantilla para crear que para modificar, vamos a tener un binding dentro del botón con una serie de lógica que cambie el texto del botón dependiendo de si tiene ID o no a crear o modificar. Esta sería la plantilla. El último controlador que vamos a definir es nueva controller. Le vamos a inyectar $scope, $location y $http. En la función lo que hacemos es crear en el scope un nuevo objeto incidencia que va a tener únicamente dos propiedades, estado abierta y tipo bug. También vamos a poner una función que será la que llamaremos desde el botón, que lo que va a hacer es hacer un post a barra incidencias con la incidencia rellena, porque recordemos, aquí va a haber un binding en los dos sentidos. Una vez que se produzca el éxito, redirigimos a la visualización de la incidencia recién creada. Como hemos dicho, nueva controller va a hacer uso de la misma plantilla que edición controller. Como vemos, aplicar y aplicar está definido en los dos sitios. Sin embargo, si estamos haciendo uso de este controlador porque estamos en la edición, el post lo va a hacer a incidencias data-id, es decir, a una incidencia concreta estaría modificándola y este lo está haciendo directamente a la URL principal del servicio REST /incidencias. Lo que estaría haciendo es crear una nueva incidencia. Si vamos otra vez al formulario de incidencia, tenemos que el botón en ng-submit llama aplicar. Dependiendo del controlador, será un código u otro.